El viaje de despedida. Era nuestro viaje de despedida de la prepa, y como no contábamos con presupuesto decidimos ir de campamento, llevar música, el líquido alegre, y pasarla bien. Lo habíamos organizado todo nosotros mismos. Y así llegó el día. Nos reunimos puntuales, cargando mochilas repletas. El ambiente era alegre mientras comenzábamos el ascenso a un monte. Habían pasado cerca de 3 horas de caminata cuando Ricardo nos hizo una señal para que guardáramos silencio. «Esperen. Apaguen la música», susurró con urgencia. En el silencio que siguió, un sonido extraño llegó hasta nosotros. Era el balido de una cabra. Puede parecer algo normal, pero todos los locales sabemos que en ese monte no hay cabras. Es imposible. Intentamos ignorar aquella primera señal de que algo andaba mal, pero 15 minutos después, Ricardo volvió a detenernos. «Miren. Ahí está». A pocos metros de nosotros, estaba un macho cabrío de proporciones extraordinarias, con unos cuernos impresionantes. Daniela, siempre la más atrevida, sugirió capturarlo para venderlo. Sin pensarlo 2 veces, los hombres arrojamos nuestras mochilas al suelo y comenzamos una persecución que nos separó a todos. De repente, un grito desgarrador de Alejandro nos preocupó. Cuando lo encontramos, estaba sentado en el suelo. «La había atrapado, pero tiene una fuerza tremenda la maldita. Ninguna cabra normal tiene esa fuerza», nos dijo, mostrando una herida sangrante en su antebrazo. Mientras lo curábamos, tratando de mantener la calma, algo más extraño sucedió. Encontramos su mochila colgada en lo alto de un árbol. Al bajar la mochila, descubrimos en su interior el cadáver descompuesto de un ave. Creíamos que era una broma de alguno de nosotros, pero nadie dijo «yo fui». El resto del día transcurrió con una tensión. Aunque volvimos a subirle a la música, el balido de la cabra nos perseguía a la distancia, con su eco se negaba a abandonarnos. Intentábamos mantener conversaciones normales, hacer bromas, cualquier cosa para distraernos, pero el hallazgo del pájaro muerto en la mochila de Alejandro había sembrado una semilla de temor en las chicas. Cuando la noche comenzó a caer, establecimos nuestro campamento en un claro que parecía relativamente seguro. Encendimos una pequeña fogata y nos sentamos alrededor, compartiendo historias intentando mejorar el ánimo de todos. Alejandro examinaba constantemente la mordida en su brazo. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando finalmente habíamos logrado conciliar el sueño, el silencio de la noche se rompió con un balido que heló nuestra sangre. Esta vez no era un eco lejano. El sonido provenía de apenas unos metros de nuestro campamento. Ricardo fue el primero en incorporarse, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Ahora sí, maldita cosa», gritó, lanzándose en persecución de la figura que apenas podíamos distinguir en la oscuridad. La adrenalina nos hizo seguirlo, olvidando todo instinto de autopreservación. Ricardo logró alcanzar a la criatura, aferrándose a una de sus patas traseras con todas sus fuerzas. Lo que sucedió después desafía toda lógica y razón. Aquella bestia, que parecía pesar menos que Ricardo, lo arrastró por el suelo rocoso como si fuera un muñeco de trapo. La escena era surreal. Nuestro amigo, un joven fuerte, siendo jalado sin esfuerzo aparente por lo que creíamos era una simple cabra. Cuando finalmente Ricardo la soltó, presenciamos algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, y ante nuestros ojos horrorizados, se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando la altura de un hombre adulto. Pero lo verdaderamente aterrador no fue su postura antinatural, sino lo que sucedió después. Abriendo su boca, comenzó a llamar a Alejandro por su nombre, una y otra vez, intercalando las llamadas con una especie de risa. «Alejandro», gritaba entre carcajadas, mientras se alejaba corriendo en 2 patas. Mientras observábamos paralizados esta escena de pesadilla, Alejandro cayó de rodillas, vomitando violentamente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sollozaba de una manera que jamás habíamos escuchado en un adulto. Era el llanto de alguien que ha visto algo que su mente no puede procesar. Fue en ese momento de horror absoluto cuando nos dimos cuenta de que Daniela no estaba con nosotros. El pánico se apoderó de nuestros cuerpos mientras gritábamos su nombre en la oscuridad.
La encontramos no muy lejos, en posición fetal, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con la cabeza enterrada entre sus rodillas. Cuando finalmente logró hablar, sus palabras nos helaron la sangre. La seguí a esa cosa hasta que me habló, pero no con su voz. Usó la voz de mi madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos sabíamos que la madre de Daniela había fallecido apenas unos meses atrás, y el dolor en su voz al pronunciar estas palabras era desgarrador. Nunca nos ha revelado qué exactamente le dijo aquella criatura con la voz de su madre fallecida, y francamente, ninguno de nosotros se atrevió a preguntarle. El resto de la noche fue una tortura interminable. Nos mantuvimos juntos, espalda contra espalda. El frío de la madrugada se mezclaba con el sudor frío del miedo, mientras contábamos los minutos para que amaneciera. La noche nos había transformado. Ya no éramos los mismos jóvenes aventureros que habían iniciado el ascenso. El descenso comenzó a las 5:30 de la madrugada, pero cada paso era una tortura. El camino que habíamos recorrido con tanta facilidad el día anterior ahora parecía interminable y hostil. Y los balidos de la cabra parecían seguirnos a lo lejos con su eco. Daniela caminaba como un zombi, sus ojos vidriosos fijos en el suelo. Ricardo no paraba de mirar sobre su hombro, sobresaltándose con cada rama que crujía bajo nuestros pies. Y Alejandro. Alejandro había dejado de hablar por completo, su brazo mordido ahora hinchado y con venas negras que se extendían bajo su piel. Lo que normalmente habría sido un descenso de 3 horas se convirtió en una odisea de 6, pues Alejandro ya no podía caminar y tuvimos que ayudarlo. Cuando finalmente llegamos a la base del cerro, el padre de Alejandro nos esperaba en su camioneta. Una sola mirada a nuestros rostros demacrados y supo que algo terrible había sucedido. Nos observó en silencio mientras nos desplomábamos en los asientos, temblando a pesar del calor de la mañana. Durante el viaje de regreso, le contamos todo. Cuando terminamos, el padre de Alejandro comenzó a hablar. Esa cosa, la conozco, hace años, cuando subí solo, también se me apareció. Al principio pensé que era una cabra perdida, pero cuando la ignoré, cuando demostré que no me afectaba, comenzó a hablarme con la voz de mi padre fallecido. Me decía cosas que solo él y yo sabíamos, secretos que nunca compartí con nadie. Y se reía, esa risa que llega al alma. Tuve que huir de ahí. Entonces, como si algo hubiera escuchado nuestra conversación, un balido lejano resonó desde la dirección del cerro. Todos lo escuchamos. Desde ese día, ninguno de nosotros ha vuelto a subir a ese monte. Daniela se mudó de la ciudad poco después, incapaz de soportar las pesadillas. Ricardo se refugió en la religión, llenando su casa de crucifijos y agua bendita. Yo escribo esta historia como una advertencia. Y Alejandro. Bueno, hace 3 meses que nadie sabe de él, ni de su padre. Si alguna vez acampan en un monte, recuerden esta historia. Y si durante su ascenso escuchan el balido de una cabra que se encuentra sola, corran. Corran tan rápido como puedan.